Nunca imaginé que el chico pobre con el que me casé se convertiría en el millonario del mundo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La habitación, tan silenciosa, el aire, pesado como un manto. Mi corazón latía con fuerza, cada golpe un eco de mi desesperación. En ese instante, miré a Alex, el chico que solía compartir mi sándwich. Ahora, con su mirada profunda y ese brillo extraño en sus ojos, parecía un completo desconocido. Recuerdo cuando éramos dos sueños perdidos en la miseria. La casa de mis padres, pequeña y llena de ruido, pero rebosante de amor. Alex siempre estaba a mi lado, riendo y soñando juntos sobre un futuro glorioso. Nunca había imaginado que sus sueños podían ir más allá de la realidad que conocíamos, pero algo había cambiado. Una noche, mientras llenaba mis brazos con los pocos trapos que podía encontrar, Alex llegó con una chispa en su voz. He encontrado algo, dijo. Aquellas palabras llenas de secretos misteriosos. Supe que estaba a punto de adentrarse en un mundo del que no teníamos ni idea. El tiempo pasó, pero su silencio se volvió pesado, como una sombra latente. Veía sus horas de trabajo, sus ojos cansados, la intensidad que lo consumía. ¿Qué haces, Alex?, le preguntaba. Solo necesito un poco más de tiempo, respondía sin mirarme a los ojos. Mis amigas murmuraban, hablaban de él con admiración, incluso con un toque de envidia. Es un genio, va a hacer grandes cosas, decían. Pero nunca supe a qué se referían. ¿Qué era lo que se cocinaba en esa mente suya? Mis dudas me carcomían, en un vaivén de amor y desconfianza. 3 meses después, una llamada cambió todo. Alex. Por favor, contéstame. ¿Por qué no estás en casa? Sin respuesta. Un silencio ensordecedor. Tomé el auto y aceleré hacia su departamento. El latido de mi corazón competía con el motor, con cada giro, un pedazo de mí se desgarraba. Al llegar, la ventana estaba abierta. El aire fresco, cargado de promesas, pero también de peligro. Cada paso hacia adentro fue un sacrificio. Todo estaba en orden, excepto un papel sobre la mesa. Lo he logrado, amor. No vuelvo a ser el mismo. Mi pecho se comprimió. ¿Qué te ha pasado, Alex? Esa noche, cuando finalmente volvió a casa, él no era el mismo. Su mirada era distante, como si mirara a través de mí. Ellen, debo contarte algo. Sus palabras se desvanecen en el aire, llenas de misterio. Mi estómago se retorcía. Todos los días he trabajado en un proyecto. Algo que cambiará nuestras vidas. Sin embargo, su expresión estaba llena de secretos, como si cada palabra se ocultara en un laberinto oscuro. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? Una tensión en el ambiente me hizo fruncir el ceño. ¿Arriesgar? ¿De qué hablas? La angustia crecía en mi garganta hasta que él soltó la bomba. Necesito que confíes en mí más que nunca. Estoy a punto de revelar algo grande, y entonces, una notificación en su teléfono. La pantalla brillaba y mi corazón se detuvo. Su rostro revelaba más de lo que decía. Un inversor, la posibilidad de cientos de millones. Mi pecho se apagaba en la preocupación. Alex, ¿qué has hecho? Todo giraba y en medio del caos, una revelación. Mis manos temblaban mientras él sostenía su teléfono frente a mí. Era un mensaje inusitado. No se lo puedes decir a nadie, Ellen. Si fallamos, todo lo que hemos construido se desmoronará. El mundo entero parecía colapsar. Aquel chico pobre con quien soñé una vida parecía estar en el borde de un abismo. ¿Era eso una salvación o una condena? Las sombras comenzaron a cerrarse a nuestro alrededor. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras de nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia.
vamos a conectarnos. El eco de sus palabras resonaba en mi mente mientras me alejaba de él, intentando procesar la realidad que se escurría entre mis dedos. ¿Cómo podía el chico que había conocido ser capaz de construir un imperio sobre un abismo lleno de incertidumbres? El primer impulso que experimenté fue la necesidad de proteger lo que habíamos construido juntos, ese amor que había sobrevivido a tantas adversidades. Pero la sombra del secreto que él guardaba amenazaba con devorarlo todo. No puedo hacerlo, Alex. No puedo marcharme en un camino que no comprendo, le dije, tratando de contener la presión en mi voz. Mis palabras parecían caer al suelo como plomo, pesadas y llenas de temor. Él se acercó, su mirada era desesperada, casi suplicante. Solo necesito que apoyes la confianza que hemos construido. Este es el momento que hemos estado esperando. Mientras hablaba, la historia de nuestros años juntos se deslizaba a través de mi mente. Las noches de insomnio compartidas, las risas en medio de las lágrimas, los pequeños triunfos que solíamos celebrar como si fueran grandes victorias. Pero, estaba dispuesto a sacrificarlo todo por un sueño que no conocía del todo y me era ajeno. Los días se convirtieron en una espiral de incertidumbre y ansiedad. Alex estaba atrapado en su mundo, mientras yo me sentía cada vez más como un extraño en nuestra propia vida. Su obsesión se intensificaba. A menudo lo encontraba mirando gráficos y números en su computadora, su rostro iluminado por la luz azul de la pantalla, completamente apartado de la realidad que compartíamos. Era como si los sueños de un chico pobre se hubieran transformado en un monstruo que devoraba a mi marido. Los murmullos de mis amigas en el café seguían repitiéndose en mi cabeza. Es brillante, Ellen, tú deberías estar a su lado. Pero el verdadero brillo que alguna vez admiré ahora se convertía en un reflejo alimentado por la avaricia y la desesperación. Comencé a cuestionar si incluso conocía a ese Alex, el hombre que había decidido tomar un camino tan oscuro. Una tarde, mientras revisaba algunas cosas en casa, un pequeño archivo en el escritorio llamó mi atención. Era una presentación, el tipo de material que solía hacer para mí, lleno de colores y sueños. Pero esta vez era diferente, cada diapositiva mostraba proyecciones de ganancias, cifras que me dejaron en un mar de confusiones. Un nuevo producto, una fórmula explosiva, algo que suena como una locura pero al mismo tiempo extremadamente brillante. ¿Es esto por lo que tanto ha trabajado?, me pregunté a mí misma, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Sin poder contenerme, le pregunté directamente a Alex esa noche. ¿Qué significa esto? ¿Es un riesgo de verdad? ¿Qué tan cerca estás de perderlo todo? Su respuesta fue evasiva, como siempre. No quiero que te preocupes. Es algo grande, y esto puede cambiar nuestras vidas. Pero a medida que tomaba más medidas para ocultar los detalles, mi desconfianza crecía. Con el tiempo, una nueva preocupación empezó a materializarse. Comenzamos a ver periodistas y medios interesados en su genial negocio. Frases como visionario y nuevo magnate comenzaron a salir de sus labios, como si ya estuviera listo para la fama. Y mientras veía a Alex atravesar ese umbral, pude sentir que estaba cediendo a algo que jamás había querido. Una mañana, mientras exploraba su escritorio en busca de respuestas, encontré un mensaje en su teléfono. Fue muy breve, pero me heló la sangre. La inversión está hecha. Clave, no se lo digas a nadie. Mi mente se volvió un torbellino. ¿Qué era lo que había hecho sin mí? ¿Estaba verdaderamente tan lejos ya? Estaba al borde del abismo y el miedo se convirtió en desesperación. Al día siguiente, decidí que tenía que confrontarlo. Necesitaba saber si todo esto era real. Mientras me preparaba, la angustia llenaba mi estómago. Alex, tengo que hablar contigo. Es importante, le dije en un intento de ser clara. Pero su mirada divina cambiaba de nerviosismo a defensa. Ya no puedes seguir interrumpiendo mis decisiones, replicó. En ese momento, lo vi alejarse de mí, su figura se desdibujó lentamente como un fantasma que había perdido su rumbo. Hasta donde podría llegar antes de perderme a mí misma por completo. No te alejes, grité, sintiendo que todos mis extremos comenzaban a desvanecerse. Te necesito. Te estoy perdiendo. La angustia tensionó mi voz, empujándolo a dar un paso atrás. Empezó a temblar, pero esto solo encendió una chispa en sus ojos, la misma chispa que había visto en él tantas veces en el pasado.
Pero esta era diferente. Estás hablando de cosas que no puedes entender. Solo confía en mí. En esos momentos de cólera, de verdad profunda y herida, comprendí que su sueño no era solo suyo. A nadie le importa hasta que la vida que conoces se desvanece y solo quedas tú, sosteniendo lo que queda de tus esperanzas y valores. En medio de esas palabras, sentí que una lágrima se deslizaba por mi mejilla, una silenciosa súplica: si sigues por este camino, Alex, no sé si podremos volver atrás. Y al enfrentar esa realidad, un temblor rompió el aire. ¿Qué harías si todo esto es verdad?, preguntó, su voz más suave, como un niño aprensivo. No supe qué responder, porque en esa pregunta había una verdad inesperada, había un tirón en mi corazón que podría decidir todo. Mientras las palabras se enredaban entre nosotros, el espacio se volvió tenso. Y justo cuando iba a contarle lo que realmente sentía, de inmediato sonó su teléfono. La mirada de Alex cambió, se volvió dura y distante. Es una llamada importante, dijo, antes de darme la espalda. Mientras observaba su figura alejarse una vez más, comprendí que estábamos en una encrucijada. Dormía con un extraño y despertaba sintiendo que había perdido algo más que confianza. Un susurro de advertencia resuena en mi interior, mientras una nueva desesperación llenaba el aire libre y espeso. ¿Qué haré si esto realmente lo aleja de mí para siempre?, pensé, mientras el dolor comenzaba a asomarse, decidido a transformarse en una tormenta que ya no podría contener. El día siguiente llegó como una sombra, densa y fría, llenando cada rincón de la casa con un aire de tensión. La luz que se filtraba por la ventana apenas iluminaba el espacio, todo se sentía atormentado, un eco de mis pensamientos que se repetía una y otra vez en mi mente. Mientras tomaba mi taza de café, observaba a Alex en la mesa, inmerso en su laptop, como si el brillo de la pantalla pudiera ahogar mis miedos. ¿Tendrás tiempo para hablar después?, le pregunté, esforzándome por mantener la calma en mi voz. Él levantó la mirada, parpadeó como si despertara de un profundo sueño y asintió brevemente. Pero no me engañé, su mente estaba lejos, atrapada en esa trampa de ambición y números que había comenzado a consumirlo. Los segundos se convertían en minutos, y la conversación que había deseado desesperadamente parecía desvanecerse de nuevo. Decidí salir a caminar para despejar mi mente. Mientras caminaba por el parque cercano, el aire fresco acariciaba mis mejillas, pero cada paso me hundía un poco más en la tristeza. La incertidumbre era un peso que no podía soltar. Era el eco de sus palabras lo que me atormentaba: solo confía en mí. Tenía la sensación de que algo más oscuro acechaba, una tormenta en el horizonte que nos acechaba a ambos. Volví a casa y, aunque su presencia física estaba allí, sentí que entre nosotros había un abismo. La tensión cargaba el aire con un silencio ensordecedor. Jagged como un cristal roto, mi corazón solo quería comunicarse, pero las palabras se enredaban en mi garganta. A medida que la noche avanzaba, las sombras comenzaron a alargarse y el ambiente se volvió opresivo, cada rincón una advertencia de que lo que estaba en juego era mucho más que una simple inversión. Cuando finalmente encontramos el momento para hablar, era como si el tiempo se detuviera. Ellen, he estado pensando, comenzó, su voz tensa, necesito que entiendas que cada decisión que tomo es para nosotros, para nuestro futuro. Las mismas palabras de siempre, pero ahora sentía la verdad atorada entre las sombras de sus promesas. Pero, ¿cuál es el costo, Alex? Estás jugando con algo que puede consumirnos a ambos. ¿Qué sucederá si te atrapa? ¿Y si se convierte en un fracaso?, le respondí, mi voz temblando esta vez, imbuida de una mezcla de desesperación y amor. Su expresión se sombreó, la confianza en sus ojos tambaleándose como una vela en el viento. No puedo permitir que el miedo defina nuestra vida, replicó, despojándose de esa vulnerabilidad que anhelaba ver en él. Su rechazo trazó una línea en la arena, y me di cuenta de que el abismo que nos separaba se hacía más profundo. Fue entonces cuando decidí que necesitaba más claridad, no solo de su parte, sino también de mí misma. Me levanté de la mesa, decidida a examinar mis propios sentimientos y anhelos. Tú quieres esto, Alex. Pero, ¿qué hay de mí? No puedo simplemente seguir en la oscuridad, expresé con determinación. Sin embargo, la mirada dura de Alex se transformó de nuevo en distante. En aquel momento, el ciclo de incertidumbre parecía nunca acabar.
Era como si estuviéramos atrapados en un bucle, cada intento de acercarnos solo nos empujaba más lejos. La angustia en mi pecho comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un nudo que dolía cada vez que pensaba en las palabras no dichas. Esa noche, mientras él se sumergía nuevamente en su mundo de proyecciones y posibilidades, decidí que necesitaba respuestas. Parte de mí sabía que las cosas estaban a punto de cambiar de manera drástica, así que busqué en la red información sobre la empresa y el producto que había descubierto en su presentación. Con cada clic, la realidad se tornaba más complicada y más oscura, había más en juego de lo que jamás podría haber imaginado. De repente, un mensaje apareció en mi pantalla, insinuando una conexión comprometida entre Alex y figuras de la industria que no eran precisamente ejemplares. El corazón me dio un vuelco, un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras asimilaba la enormidad de lo que significaba. Las palabras de advertencia se iluminaban frente a mí, la inversión está hecha. Era casi la medianoche cuando decidí hablar de nuevo con él, el peso del secreto que había encontrado en mi mente como una carga casi insoportable. Alex, tengo que preguntarte algo, inicié, mi voz temblando con una mezcla de temor y resolución. Él levantó la vista, unfado con el sudor de ansiedad titilando en su frente. ¿Qué pasa, Ellen? Su rostro finalmente reflejó la inquietud que había estado ocultando. Hay cosas, titubeé, que no parecen estar bien. Los nombres, las conexiones, las inversiones. ¿Qué estás haciendo realmente? Sus ojos se abrieron como platos, un asomo de sorpresa que se transformó rápidamente en un gesto de enfado. ¿Qué sabes? ¿Cómo has encontrado eso?, exigió, cada palabra cargada de una tensión eléctrica. Y en aquel instante, comprendí que abren la puerta a un laberinto que no estaba preparado para explorar. La línea entre la confianza y la traición se tornó difusa, las emociones entrelazadas en un baluarte frágil que podría desmoronarse en cualquier momento. Lo haría todo por ti, pero necesito que me digas la verdad. Dime lo que está realmente en juego. Mis palabras estallaron con la desesperación de alguien que ha estado al borde de perderlo todo. La mirada de Alex cambió, y, por un instante fugaz, vi la lucha en sus ojos. Pero justo cuando pareció que estaba a punto de abrirse, sonó su teléfono nuevamente, interrumpiendo el momento. Ante mi mirada de incredulidad, sus manos temblaban mientras respondía, la tensión en su voz era palpable. Sí, estamos listos para comenzar. Aquellos eran más que simples negocios, se trataba de un paso que podría llevarnos a la perdición. Mientras él hablaba, sentí como cada momento se desvanecía, llevándome a la incertidumbre más profunda. En ese instante, supe que lo que estaba en juego era mucho más que nuestra relación, era el futuro que habíamos construido juntos, un sueño que parecía desmoronarse en fragmentos irrecuperables. El abismo que nos separaba era más que real, y la tormenta que amenazaba con desgarrarnos se acercaba cada vez más. ¿Qué me estás ocultando, Alex?, murmuré, mientras el dolor comenzaba a florecer, y comprendí que esta vez podía perderme por completo. La noche se extendía como un vasto océano oscuro alrededor de nosotros, un testigo mudo del desgarro que comenzaba a tomar forma. Alex terminó la llamada, la expresión en su rostro era una amalgama de nerviosismo y frialdad, como si el miedo y la determinación estuvieran en un tira y afloja. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Tengo cosas que atender, respondió, evitando mi mirada. ¿Más tarde? Cuanto más tarde, insistí con voz apremiante, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Cada vez que intento acercarme, me empujas de regreso a la sombra. Este no es solo negocios para mí, es nuestra vida, nuestro amor. Necesito entender qué es lo que realmente está sucediendo. Él respiró hondo, como si la atmósfera se hubiera vuelto irrespirable, y finalmente se dejó caer sobre el sofá, dejando caer su laptop en la mesa con un golpe sordo. La pantalla se iluminó brevemente, proyectando sombras en su rostro cansado. Lo que pasa es que estoy luchando. Trabajar en esta industria es complicado, Ellen. Hay cosas que no puedo decirte porque implican más de lo que podrías imaginar. Su mirada era desesperada, como si fuera consciente de que estaba a punto de perder todo. Pero en medio de su lucha, vi un destello de vulnerabilidad que había estado perdiendo de vista. Por favor, solo necesito saber que estás conmigo en esto, dijo, su voz suavizándose. ¿Te acuerdas de por qué comencé todo esto? Para darnos una vida mejor.
Para que no tengamos que preocuparnos por las cuentas a final de mes, ¿pero a qué precio?, le imploré, sintiéndome entre la espada y la pared. Lo que has encontrado no es simplemente un riesgo calculado. A veces, quiero pensar que hay formas de avanzar en la vida sin perder nuestra integridad, sin sacrificar quienes somos. Su expresión se endureció de nuevo, y en ese instante, lo vi despojarse del frágil caparazón que había inventado para sobrevivir en este nuevo mundo que había elegido. Era un hombre dividido, un soñador y un pragmático. Tal vez hay sombras en este camino, Ellen. Pero lo hacemos porque queremos prosperar, porque queremos una vida plena. Te prometo que no hay nada que no esté dispuesto a hacer por nosotros. Las palabras cayeron como piedras, resonando en la habitación, pero también aportaron una chispa de esperanza en medio de mi confusión. Quería creerle, y lo hacía, hasta que la sospecha regresaba como una marea oscura. ¿Sabes cuánto valemos, Alex? La ambición puede desdibujar la línea entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral. Sabes que esto no es así, estalló, aunque su mirada reflejaba un aire olvidado de vulnerabilidad. Nunca quise lastimarte. No quiero que pienses que estoy dando un paso hacia el lado oscuro. El silencio se volvió denso, y mientras lo miraba, sentí que sostenía entre mis manos un hilo frágil que podía romperse en cualquier momento. A pesar de nuestro conflicto, había amor entre nosotros, un amor que imploraba ser recordado. Fue entonces cuando me acordé de un momento específico, una noche de verano cuando todo parecía posible. Alex, en algún momento, soñaste con construir algo mejor, pero siempre lo hiciste con mis sueños en mente también. ¿Dónde quedó ese ideal? Lo perdí en las sombras, admitió, su voz tan quebrada que dolió. La presión, el miedo al fracaso. Todo se siente tan grande. Y ahora, estoy tan cerca de conseguirlo, pero no sé si conseguiré salir a la luz. No sé cómo volver a ser quien era antes. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, llenos de mezcla de amor y preocupación. No tienes que cargar con esta carga solo. Estoy aquí contigo, pero necesito que me dejes entrar. No puedo seguir sintiendo que me excluyes de tus decisiones. En ese instante, la puerta sobre nuestro amor se abrieron un poco más, como si un rayo de luz intentara colarse por la rendija. Sabía que había un camino de regreso, aunque fuera oscuro y lleno de obstáculos. Déjame ser parte de esto, Alex. Si las cosas se complican, enfrentémoslo juntos. Una chispa de conexión brilló entre nosotros. Pero su teléfono sonó nuevamente, cortando la delicada atmósfera. Esta vez, no solo era un negocio, había un aire de urgencia. Me di cuenta de que había más en juego de lo que inicialmente había creído, y la sensación de que él se estaba sumergiendo en una corriente que no podía controlar me aplastó. Él miró su teléfono, sonriendo involuntariamente. Es el CEO de la empresa. Estoy invitado a una reunión importante para discutir unos avances. Ellen, es una gran oportunidad. Sentí que el aire se me escapaba, un frío recorriendo mi espalda. ¿Y si se convierte en un camino que no podrás regresar? ¿Te venderán, Alex? ¿Es esto solo el inicio de un viaje que realmente no puedes controlar? Su mirada se tornó seria, y su teléfono dejó de sonar, como si el universo hubiera intervenido. Pero el momento se desvaneció, la tensión aún reteniendo nuestras palabras en el aire. Prométeme que me contarás la verdad, cualquiera que sea el precio. Lo haré, respondió, pero su voz sonaba como un eco distante y arrepentido. Mientras lo miraba, sentí que la tormenta no se había disipado. Lo que antes había sido una promesa de un futuro brillante, ahora era un camino incierto cubierto de sombras. Fue entonces cuando su computadora se encendió, y su rostro palideció al ver una notificación. Felicidades, la inversión se ha confirmado. Su mirada se volvió hacia mí, el miedo y la realización cruzando su mirada. Ya no íbamos a ser los mismos, y lo sabía. La revelación era como un girar de violencia en mi pecho. ¿Qué significa eso realmente, Alex?, murmuré, sintiendo que nos asomábamos al abismo absoluto. En aquel instante, el abismo que nos separaba ya no era cuestión de confianza, era una cuestión de supervivencia. Un frío helado recorrió mi cuerpo mientras el futuro de nuestro amor se transformaba en un enigma. Las sombras volvían a acechar, y, en el núcleo de mi ser, un pensamiento terrorífico germinó. ¿Habrá alguna vez un camino de regreso?
La reunión llegó y se fue, y Alex no volvió a casa hasta altas horas de la noche. La sala estaba en penumbra, el silencio tan denso que casi podía oír como mi corazón latía, un compás nervioso que marcaba el tiempo de mi ansiedad. La resaca emocional de nuestra discusión aún pesaba sobre mí como una manta húmeda, incapaz de sacudírmela con facilidad. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana, pero aquí adentro todo se sentía opaco y gris. Cuando al fin escuché el chirrido de la llave en la cerradura, mis nervios se dispararon. El sonido de sus pasos resonó en el aire como un tambor que anticipaba una tormenta. Me volví hacia la puerta, y el momento se convirtió en un suspiro suspendido entre nosotros, un espacio cargado de palabras no dichas. Lo siento por el retraso, dijo Alex, cargando la pesadez de su día como un lastre a sus espaldas. Su mirada, un reflejo de incertidumbre, dejó claro que la reunión no había traído la claridad que ambos deseábamos. ¿Cómo fue?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser un abismo. Comprendí que estoy atrapado en un mundo donde las decisiones no son simples, Ellen. Las cosas están cambiando rápidamente y hay personas a mi alrededor que tienen sus propios intereses. Se ha vuelto una guerra de egos. Su voz se perdió en un susurro, cargado de un desasosiego palpable. ¿Qué significa eso para nosotros? La pregunta escapó de mis labios con la urgencia de un grito, mi corazón pulsando con la temida respuesta. La idea de perderlo, de verlo caer en una trampa de ambición desenfrenada, era un terror que no podía soportar. Estoy en la delgada línea de seguir las reglas y perderlo todo, admitió, sus palabras arrastrándose hacia mí como un rayo de verdad. Pero también hay otros que me dicen que si no juego su juego, nunca lograré lo que soñamos. Los recuerdos de nuestros comienzos, de nuestras promesas, se agolpaban en mi mente. No solo queríamos una vida mejor, queríamos hacerlo juntos, plenamente, como un equipo. No puedes olvidar quién eres, Alex. Esto no es solo sobre alcanzar la cima sino sobre mantener tu esencia en el camino. Es difícil, murmuró, su voz distorsionándose como un eco en un túnel. Las luces son tan brillantes, y la tentación de dejarse llevar es considerable. La gente no se detiene a pensar en el costo, solo en el resultado. El ambiente se volvió un campo de batalla en el que cada palabra contaba. Nuestra conexión, una vez robusta y luminosa, parecía desvanecerse en una espiral de dudas. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio. Un camino que no implique perder de vista lo que somos. Alex me miró con tristeza, y su mirada pesada despertó una punzada en mi pecho. Yo también lo deseo, pero hay fuerzas en juego que no puedo controlar. El CEO tiene una visión, y yo soy una pieza importante en su tablero. Esta mañana, hablamos sobre fusiones y la posibilidad de ascender a un nivel que cambiaría nuestras vidas, pero ¿a qué costo? Alex, se trata de más que dinero. No vale la pena si mañana no tienes nada que mostrar que no esté manchado por malas decisiones. Sé que lo dices con amor, pero las circunstancias son difíciles. Quizás deberíamos considerar otras opciones. Su voz titubeaba, la falta de seguridad en cada palabra me llenó de un miedo implacable. En ese instante, lo vi. El chico que había comenzado todo con amor y anhelos, ahora se estaba convirtiendo en un hombre dividido por el peso del éxito y las expectativas. ¿Y si no podemos encontrar ese equilibrio? Si optas por este camino, por este dinero, podríamos perder lo que tenemos entre manos. Su expresión se tornó en desesperación. No quiero perderte. Te prometo que pelearé por nosotros. Pero debo averiguar estas cosas, Ellen. Necesito entender qué me espera. El aire se hizo pesado, y pensé que había una posibilidad de que él estuviera siendo absorbido por una corriente que ya no podía controlar. No quiero que la ambición nos devore, Alex. Lo que hemos construido vale más que cualquier cantidad de dinero, y tú lo sabes. Su mirada se oscureció, pero también sentí un indicio de resolución empezando a brillar. Voy a luchar, porque te necesito a ti más que a cualquier cosa. Quiero que sepas que no estoy dispuesto a perder lo que realmente importa. Tal vez deba dar un paso atrás y preguntarme qué es lo que realmente quiero. Mientras las palabras se deslizaban entre nosotros, a su teléfono se le ocurrió hacerse eco nuevamente, y el brillo en su pantalla iluminó sus ojos. Es el CEO. Necesita que regrese a la oficina. Es urgente.
El nudo en mi pecho se tensó aún más. La tentación de hacer lo que le pidieran, de rendirse a un mundo que parecía brillante, nos amenazaba con separarnos. Alex, ten cuidado, le susurré, tratando de anclar mi preocupación en sus ojos. No sé si este viaje es el que realmente debemos emprender, lo sé. Pero debo enfrentar esto, si no me consumirán. Necesito que confíes en mí. El momento que habíamos compartido se desgastó en la inminente despedida que lo aguardaba. A medida que se giraba para salir, su figura se desdibujó en el umbral, llevándose con él una parte de mí que no podía volver a recuperar. En mi corazón, una pregunta persistía: ¿habría un camino de regreso a la luz si se adentraba aún más en la penumbra? El eco de su decisión se replicaba en mi mente mientras miraba cómo la puerta se cerraba detrás de él, un clamor silencioso resonando en mi pecho. ¿Qué desenlace nos esperaba ahora? La incertidumbre era una bestia, y con cada latido, mi ansiedad se convertía en un peso aplastante. Sin embargo, un impulso de determinación emergió, decidida a no dejar que el caos destrozara lo que habíamos labrado juntos. Aunque el futuro se tornara una sombra cada vez más oscura, juré que iba a luchar por Alex, incluso si eso significaba enfrentar las sombras que se cernían sobre nosotros. El silencio se adueñó de la casa tras el cierre de la puerta, y un vacío ensordecedor ocupó cada rincón. Me quedé allí, en el mismo lugar donde él había estado, sintiendo como el frío se apoderaba del aire, como si la ausencia de su calidez hubiera hecho que la temperatura bajara drásticamente. Mi corazón tamborileaba en mi pecho, repleto de la melancolía de un amor que luchaba contra un mundo lleno de ambiciones. Sin un rumbo claro, decidí moverme por la casa, cada paso un eco de mi desasosiego. Miré las paredes adornadas con fotos de momentos felices, viajes, risas, esas pequeñas aventuras que habíamos atesorado juntos. Pero ahora, esas imágenes parecían burlarse de mí, recordándome lo frágil que podía ser la felicidad. Tomé mi teléfono y dudé por un instante. Las vagas esperanzas de un mensaje de Alex cruzaron por mi mente. Un par de palabras que pudieran calmar la tempestad dentro de mí. Pero la pantalla estaba en silencio, un recordatorio de que en ese momento, él estaba en un mundo que lo alejaba de mí. Decidí salir a caminar, buscando un poco de aire fresco, en un intento de despejar mi mente del caos interior. Las luces de la ciudad iluminaban la noche con una suavidad que contrastaba con mi estado de ánimo. Encontré refugio en un pequeño café donde solíamos ir, el aroma del café recién hecho y el murmullo de conversaciones ajenas me envolvieron como un abrazo cálido. Aunque el entorno me ofrecía consuelo, mi mente continuaba atrapada en la espiral de la incertidumbre. De repente, la puerta del café se abrió, y el sonido de una risa conocida llenó el aire. Era Clara, mi mejor amiga. Sus ojos brillaban como siempre, pero justo al verme, su expresión se tornó en preocupación. Se acercó y se sentó frente a mí, sin que yo tuviera que decir palabra alguna. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz llena de calidez y comprensión. No lo sé, Clara. Alex está en una encrucijada y no sé cómo ayudarlo, confesé, la presión de mis emociones asomando por la superficie. ¿Quieres hablar de ello?, me animó, sus ojos profundos llenos de empatía. Conté la historia, como Alex había sido absorbido por un mundo que parecía tener la capacidad de devorar todo lo que amábamos. A medida que hablaba, sentía que las lágrimas se acumulaban en mis ojos, la angustia estallando en un torrente. Tengo miedo de que este camino lo cambie para siempre. Clara me escuchó atentamente, asentando con la cabeza, en busca de las palabras adecuadas. Ellen, a veces, las personas se pierden en la busca del éxito. Pero también hay quienes encuentran su verdadero propósito. Tal vez Alex necesita un poco de tiempo para entender lo que realmente es importante, pero, ¿y si se pierde en el proceso? Mi voz tembló de ansiedad. Y si no puede volver a ser quien era, fuimos testigos de su lucha, y aunque la ambición puede nublar la visión, de amor siempre encontrará el camino de regreso. Solo debe seguir creyendo en él, me recordó, apretando mi mano con fuerza. Mientras la conversación continuaba, sentí como un rayo de esperanza empezaba a iluminar los rincones oscuros de mi mente. Quizás, en lugar de rendirme al miedo de perderlo, debería concentrarme en fortalecer esos lazos que nos unían. ¿Qué harías tú, si estuvieras en mi lugar?, le pregunté,
midiendo cada palabra como si fueran frágiles, intentaría mostrarle que el amor que tienen es más poderoso que cualquier ambición material. Utilizaría ese vínculo para anclarlo entre sus decisiones, dijo, su voz suave pero firme. Cuando la noche fue creciendo, decidí regresar a casa. Había una leve chispa de determinación en mi interior, una promesa a mí misma de que iba a luchar por nosotros, de que intentaría llegar a Alex antes de que la penumbra lo consumiera por completo. Al entrar, noté que el silencio era más amable, casi como un aliento expectante. Tomé un respiro profundo. La casa seguía siendo nuestro refugio, y aun a pesar de la oscuridad que comenzaba a envolver a Alex, yo estaba decidida a mantener nuestra luz encendida. De repente, sonó el timbre, me detuve, el corazón saltando en mi pecho mientras preguntaba, ¿quién será a esta hora? Fui hacia la puerta con un nudo en el estómago. Al abrirla, mis ojos se encontraron con el rostro de Alex, su expresión pálida y preocupada. Estaba allí, no solo por las ambiciones que lo rodeaban, sino porque había vuelto a mí. Pero antes de que pudiera formular preguntas, antes de encontrar la claridad, Alex rompió el silencio y dijo, Ellen, hay algo que tengo que contarte. Algo grande y aterrador. La instantánea conexión entre nosotros se convirtió en un electrizante suspenso que amenazaba con arrollarme y aunque mi corazón deseara abrazarlo, la incertidumbre de sus palabras eludía cualquier esperanza. Sus ojos, esos ojos que siempre habían sido mi refugio, ahora estaban nublados por la lluvia de inquietud que lo rodeaba. Estaba allí, al borde de la entrada, como un náufrago asido a una tabla de salvación, y mientras se tomaba un momento para encontrar las palabras adecuadas, mi corazón latía cada vez más rápido. ¿Qué te sucede?, pregunté, tratando de que mi voz sonara firme, aunque la desesperación acechaba en cada sílaba. Quiero que sepas que he estado lidiando con cosas, empezó, vacilando. No es fácil de explicar. He estado considerando una oferta para un nuevo proyecto, uno que podría cambiar nuestras vidas. Pero me preocupa lo que eso requiera de mí. Un nuevo proyecto, repetí, sintiendo que mi mente se debatía entre la curiosidad y el pánico. ¿Es por eso que te has ido? ¿Por eso no has estado en casa? Asintió, pero no de la manera en que esperaba. Había una carga en su mirada que decía más de lo que sus palabras podían expresar. El proyecto es ambicioso y puede abrir puertas, pero también me alejaría todavía más de ti. Mi mente se llenó de imágenes vertiginosas, noches sin dormir, viajes inesperados, su risa apagándose en la distancia. Alex, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué todo este tiempo has intentado lidiar con esto solo? Sentí como la angustia se mezclaba con el amor, convirtiendo mis palabras en un grito ahogado. No quería preocuparnos a ambos, dijo, y podía ver la lucha interna reflejada en su rostro. No sabía cómo explicarte lo que estaba sintiendo. Todo ha pasado tan rápido. ¿Y qué sientes ahora?, pregunté, buscando un hilo de claridad en su confusión. Quiero ser exitoso, Ellen. Esto podría ser mi oportunidad de demostrar que valgo, de proveer por nosotros. Pero al mismo tiempo, no quiero perderte en el proceso. Su voz tembló y sentí que el hielo que nos rodeaba comenzaba a derretirse, aunque las dudas aún flotaban entre nosotros. ¿Y si fallas? ¿Y si este éxito te consume? No puedo permitir que eso suceda, Alex, dije, la intensidad de mis palabras revelando el miedo que me devoraba. ¿De verdad piensas que esto es lo que queremos? Todo lo que quiero es un futuro para nosotros, respondió. No sé cómo balancear mis sueños con lo que tenemos. Me siento atrapado entre dos mundos. Un suspiro se escapó de mis labios. Pese a la profunda preocupación que sentía, allí en la puerta, había un resquicio de luz, una verdad que necesitábamos abrazar. Alex, el futuro que anhelamos no tiene que ser solo sobre dinero o reconocimiento. En ese futuro, tú eres tú, y yo soy yo. No tienes que seguir este camino solo. Estamos juntos en esto. En ese momento, vi un destello de esperanza en sus ojos, como si la respiración se le hubiera despejado. Pero, ¿y si te decepciono? No tienes que tener todas las respuestas. Solo debemos encontrar el camino juntos, le dije, acercándome y tomando su mano, sintiendo la conexión ardiente que siempre habíamos compartido. Quiero enfrentar esto contigo.
No permitas que la ambición se interponga entre nosotros. El ambiente entre nosotros se sentía diferente, pero la sombra de lo que había dicho antes aún colgaba en el aire. Hay algo más, murmuró, dejando caer su mirada al suelo, como si esas palabras dejaran una herida más profunda de lo que había imaginado. Ellos esperan que tome una decisión pronto. El contrato, los compromisos. No sé si estoy preparado, Ellen. En ese momento, el mundo se sacudió a nuestro alrededor. No solo se trataba de un sacrificio personal, se trataba del futuro que ambos habíamos soñado construir. Mis pensamientos giraban vertiginosamente, pero pude aferrarme a una verdad que resonaba en lo más profundo de mí: lo que más vale en la vida no siempre es el éxito monetario, sino el amor y la conexión inquebrantable. ¿Qué decidiría si no tuviéramos esta presión?, le pregunté, queriendo que pudiera imaginar un espacio que no estuviera ahogado por las expectativas. Lo que yo realmente quiero, comenzó a decir, su voz temblorosa. Es poder sentir que tengo la libertad de soñar sin perderte. El silencio volvió a llenar el aire, cargado de promesas y temores. En la penumbra de nuestra conversación, el futuro se había vuelto más incierto que nunca, y a pesar de que había pequeños destellos de esperanza, sabía que la batalla por el corazón de Alex apenas comenzaba. Y en esa noche oscura, al mirarlo a los ojos, supe que no solo tenía que luchar por nuestro amor, sino también ayudarnos a encontrar luz incluso en los caminos más oscuros. Pero antes de que pudiera decir algo más, sonó el timbre nuevamente, interrumpiendo nuestra conversación. La ansiedad creció en mí. ¿Ahora quién?, murmuré, y antes de que Alex pudiera responder, mi corazón se congeló al recordar algo vital. No puede ser. La puerta se abrió lentamente y lo que vi me dejó paralizada. Vine a hablarle sobre el proyecto, Alex, dijo una figura familiar. Era Gabriel, el socio enigmático que había estado al lado de Alex en cada uno de sus movimientos recientes. Pero, a diferencia de los anteriores encuentros, su rostro mostraba algo más que solo interés profesional. Estaba allí, como un mensajero en la penumbra de la ambición, y su mirada advertía: este momento prometía llevar todo a un nuevo nivel de tensión. El aire se volvió denso de inmediato, como si cada palabra no dicha pesara sobre nuestros hombros. Los ojos de Gabriel se posaron en Alex, y la tensión creció entre nosotros hasta convertirse en algo casi palpable. Necesitamos hablar. Es urgente, continuó Gabriel, sin prestarle atención a mi presencia. Alex, aunque visiblemente confundido, pareció captar la seriedad en la voz de su socio. Sin embargo, yo no podía quedarme atrás. ¿De qué se trata?, interrumpí, tratando de mantener mi voz firme mientras el caos interno revoloteaba en mi mente. No quería ser una intrusa en este momento crucial, pero mi corazón latía con fuerza por proteger lo que habíamos construido juntos. Lo que tengo que decir afecta a los dos, respondió Gabriel, sin rodeos. He conseguido que el proyecto avance más rápido de lo que imaginamos. Pero eso significa que necesitamos una decisión ahora. Tu nombre está sobre la mesa, Alex. Tienes que aceptar o rechazar la oferta, y no hay vuelta atrás. El roce del pánico se apoderó de mí. Miré a Alex en busca de respuestas, buscando cualquier atisbo de claridad en su confusión. La desesperación me hizo recordar cuán rápido las cosas podían cambiar, cuán frágil era la línea entre el sueño y la realidad. ¿Qué significa esto realmente, Gabriel?, pregunté, incapaz de ocultar el temblor en mi voz. Estás presionándolo a aceptar algo que no está listo para decidir. El rostro de Gabriel se endureció un instante, como si mis palabras le fueran un golpe. Nadie está presionando a Alex. Esta es una oportunidad que no puede dejar pasar. El futuro de la empresa depende de esto, y él lo sabe. Sí, pero... Alex comenzó, sintiéndose entre dos fuegos. Tuve una conversación con Ellen sobre esto, y solo quiero estar seguro de que cada paso que dé esté bien pensado. No quiero apresurarme. Gabriel lo miró con impaciencia. No hay tiempo para más reflexiones, amigo. Las decisiones deben tomarse rápido en este mundo. O vas a ser parte de esto, o permitirás que otros dictaminen tu destino. Te lo aseguro, si no actúas ahora, podrías perderlo todo. La atmósfera se volvió aún más opresiva.
Mientras las palabras de Gabriel resonaban en mi mente, comenzó a asomarse la duda. ¿Qué pasaría si todo lo que habían planeado se desvanecía? ¿Qué pasaría si Alex abandonaba todo por seguir su ambición? Me volví hacia él, los ojos llenos de lágrimas contenidas que ardían por las palabras no dichas. Alex, esto no es solo un proyecto. Es tu vida, y es nuestra vida. Tienes derecho a saber lo que realmente está en juego aquí, le dije, deseando que pudiera ver el peligro en la prisa de Gabriel. Las decisiones que ahora tomes no solo afectarán tu futuro, sino el nuestro. No podemos permitir que nadie más decida por nosotros. Alex se llevó las manos a la cabeza, una visible lucha entre el deseo de aceptación y la necesidad de conexión. Ellen, su voz se quebró. Era como si se debatiera entre un abismo de oportunidades y el refugio que siempre había sido nuestro amor. Este momento es clave, Alex. Solo tú puedes decidir lo que es mejor para ti, intervino Gabriel, su tono más calculador. Y eso incluye a Ellen. Si esto va a funcionar, necesita comprendérselo totalmente. Todo movimiento es vital. Las palabras de Gabriel me hirieron como un puñetazo, pero sabía que mi propio sentido de protección no podía colisionar con las ambiciones de Alex. Aumentaba el temor, y en un abrir y cerrar de ojos, todo aquello había comenzado a perder el brillo. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Un par de días. Las puertas que se abren a menudo se cierran rápidamente. No podemos darnos el lujo de descuidar una gran oportunidad, respondió él, y se dio media vuelta, dejando a Alex y a mí a solas con nuestras dudas. El silencio quedó suspendido en el aire, y lo que había comenzado como una conversación íntima se había convertido en un campo de batalla emocional. La presión se posaba sobre mis hombros, y la cercanía que había sentido momentos antes con Alex parecía desvanecerse ante la inminente decisión que debía tomar. ¿Puedes verlo con claridad ahora?, pregunté, buscando desesperadamente que la luz brillara de nuevo en sus ojos. Necesito tiempo, Ellen. Pero no tengo tiempo, susurró, como una revelación dolorosa. ¿Y si lo pierdes todo intentando apresurarte, valdrá la pena? Mi voz se quebró una vez más, y cada palabra que pronunciaba se sentía como un ancla que intentaba sostener nuestros corazones entrelazados. Volvió a mirarme, sus ojos reflejaban confusión y un destello de tristeza. No sé qué hacer. Antes de que pudiera responder, el teléfono de Alex sonó con un mensaje, el sonido rasgó el aire tenso. Se apresuró a mirarlo, el rostro de su socio en la pantalla brillando con urgencia. Las palabras de Gabriel resonaron en nuestra mente y, por un breve instante, temí que estábamos al borde de perder lo único importante que realmente teníamos. Es Gabriel, dijo él, su voz temblando ligeramente mientras miraba la pantalla. Me preguntó si estoy listo para confirmar la oferta. No puedo creer que ya hemos llegado a este punto. Su voz se desvanecía entre la ansiedad y el miedo. Un nudo se formó en mi estómago. La incertidumbre que había estado tratando de evitar ahora era una constante aplastante. Lo único que sabía era que nuestros corazones estaban en juego, y la verdadera batalla no estaba en el mundo exterior, sino dentro de nosotros. Pero en ese instante, bajo la sombra del destino incierto, comprendí que el camino hacia adelante requeriría más que elegancia, requeriría valentía. Y mientras el brillo de la pantalla iluminaba la habitación, sentí que la decisión de Alex podría ser la que definiera de una vez por todas no solo su vida, sino el amor que tanto valorábamos. El sonido del teléfono era como un eco en mi cabeza. La urgencia en la voz de Alex me despertó de mi estado de shock, y por un segundo, un remolino de emociones me llenó. Frustración, amor, y un temor profundo por lo que estaba en juego. No puedo creer que estés considerando esto, le dije, sin poder contener la intensidad en mi voz. Desde el principio, hemos hablado de construir algo juntos. No puedes dejar que esto se interponga en nuestro camino. Él alejó la mirada, su rostro palideció mientras la lucha interna se hacía evidente. No es tan simple, Ellen. Esta es una oportunidad para hacer que todo lo que hemos soñado se haga realidad, y si lo rechazo, ¿qué pasará? ¿Qué pensará Gabriel de mí? Gabriel no es tu medida, exclamé, el desasosiego invadiendo mi ser. Estamos hablando de tu vida, de tus decisiones. No de las expectativas de un socio. Pero tengo que quererlo también, Ellen.
Esto es enorme. Sus palabras fueron un puñetazo en el estómago. La ambición que había abrazado como una parte de su ser comenzaba a sofocar la conexión que habíamos cultivado juntos. Mientras la tensión en la habitación se espesaba, un rayo de esperanza atravesó mis pensamientos. Alex, si decides seguir este camino, ¿podrás ser tú mismo? ¿Volverás a mirar hacia atrás y no lamentar lo que sacrificaste? La luz de la pantalla aún proyectaba su resplandor, pero el brillo en sus ojos se apagaba lentamente. Ellen, sinceramente, no lo sé. El miedo de perderlo todo me abruma. Pero también sé que cada paso que doy ahora se siente como un paso hacia lo desconocido. Me acerqué un poco más, mis manos temblorosas buscaron las suyas. Escucha, no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Solo necesitas asegurarte de que lo que elijas no te lleve por un camino del que no puedas volver. Prométeme que no olvidarás lo que es verdaderamente importante. Alex miró nuestras manos entrelazadas y, por un momento, unaba un halo de tristeza y anhelo. Tú eres lo más importante. Pero este proyecto y lo que significa para nosotros es complicado, admitió, sus ojos reflejando una vulnerabilidad que sentí en mi propio corazón. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no lo ignoró. Miró la pantalla con desdén, la sombra de Gabriel proyectándose claramente sobre él. ¿Y si por no hacer nada, pierdo la oportunidad de nuestros sueños? Su voz contenía una mezcla de desesperación y determinación que sabía se convertiría en un dilema aún más grande. En ese instante, el recuerdo de todas nuestras conversaciones sobre lo que significaba tener éxito cruzó mi mente. Habíamos compartido sueños de un futuro lleno de amor y momentos compartidos, no de sacrificios individuales. Alex, dije suavemente, el dinero y el éxito son una cosa, pero el amor y el sentido de pertenencia son lo que realmente importa. No podemos perder más de lo que ya hemos sacrificado. Por un momento, su mirada se ablandó, y pude sentir que un hilo de esperanza nos conectaba nuevamente. ¿Qué pasaría si esta oportunidad se interpone en lo que hemos construido? Preguntó con un tono reflexivo. Entonces debemos encontrar un camino que no sacrifique el uno al otro. Estoy dispuesta a intentarlo, pero necesitas estar a mi lado. Debemos ser un equipo, como siempre hemos sido. Mientras hablaba, sentí una oleada de seguridad en el conocimiento de que, pase lo que pase, tendríamos que seguir adelante aferrándonos a nuestras convicciones y al uno al otro. Fue entonces cuando la conversación se vio interrumpida por el timbre de la puerta. La imagen de Gabriel regresó a mi mente como un rayo. La esperanza que había sentido se transformó en un escalofrío. ¿Qué hacemos?, pregunté mientras la respiración se me aceleraba, las decisiones de un instante se tornaban en titubeos de un futuro incierto. Ahora. ¿Quién podría ser?, murmuró Alex, desconcertado. Quizás deberíamos. La voz de Gabriel interrumpió mis palabras cuando la puerta se abrió de golpe. El rostro de Gabriel entró con una mezcla de impaciencia y expectativa, su mirada se deslizó rápidamente. Entre Alex y yo, como si, de la nada, el momento se convirtiese en una cacería de respuestas. Hablaban de mí, comenzó, como si no pudiese soportar un segundo más sin que se tomara una decisión. El peso del aire se cargó de una tensión renovada. Los corazones de todos estaban a un paso de explotar en el abismo de la incertidumbre. No hemos decidido nada, respondió Alex con una voz firme, pero mis ojos ya se encontraban llenos de preguntas. ¿Qué reacción tendría Gabriel ante esta nueva negativa? ¿Y qué decisiones tendría Alex tras una confrontación inevitable? La tensión creció, y su mirada se endureció. No tengo tiempo para esto. Lo que hay en la mesa no se quedará allí por mucho más tiempo. Las palabras de Gabriel resonaban en la habitación como un tambor de guerra, empujándonos a una situación de la que no había regreso. El giro inesperado del destino nos había llevado hasta esta encrucijada. Y mientras sus ojos se cerraban en una resolución, su mirada me decía que el camino a seguir sería más difícil que lo que habíamos enfrentado. El aire en la habitación se volvió irrespirable. La tensión era un cable tirante a punto de romperse. Miré a Alex y vi la tormenta en su interior, un hombre dividido entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de aferrarse a lo que realmente importaba. Gabriel tiene razón. La voz de Alex salió más fuerte de lo que pretendía, como una declaración que retumbó en mis oídos.
No tengo tiempo para duda, necesito decidir. Esa frase era un disparo en la oscuridad, una balanza equilibrando sueños y ambiciones, mientras mi corazón latía descontrolado en su pecho. Así que todo se reduce a esto, respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en la esquina de mis ojos. ¿A ceder ante la presión en lugar de luchar por nosotros? La rabia contrastaba con el miedo que me consumía. Las palabras que nos habíamos compartido antes, sobre lo que significaba realmente éxito, parecían perdidas en el vacío de su mano tendida hacia la ambición. Elena, no entiendes, su rostro mostraba el dolor de estar en una encrucijada, un remolino de emociones y decisiones. Gabriel se interpuso, como un tsunami dispuesto a arrastrarlo todo. La decisión que tomes ahora definirá tu futuro, Alex. Esta es tu oportunidad. Puedes ser más que un simple espectador en este juego de la vida. ¿Pero a qué costo, Gabriel? ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que realmente importa? La desesperación en mi voz resonaba con fuerzas inesperadas. ¿Lo harías tú?, pregunté, sin buscar respuesta alguna. Las sombras se arremolinaban a nuestro alrededor, la luz de nuestro amor amenazada por esa decisión inminente. Alex me miró, su expresión quebrándose, mientras la confusión retumbaba en su ser. Quiero, no sé qué quiero. Pero esto podría ser todo para nosotros. Esa lucha vibrante en su voz fue suficiente para romperme en 1000 pedazos. En mi interior, la rabia luchaba con el amor, y mis palabras se volvieron un grito. No, Alex. No debes dejar que esto te defina. Le grité, sintiendo las lágrimas caer libremente. No soy solo un espectador aquí. Te necesito a ti. No al hombre que puede convertirse en una sombra de sí mismo. Te necesito a ti, el que sueña, el que comparte su vida y su amor. El rostro de Alex se transformó en algo que nunca había visto. La sombra de la ambición luchaba contra la luz del amor que habíamos construido juntos. Por un instante, lo vi dudar, una chispa de conexión encendiendo la profundidad de sus ojos. Pero fue breve. Tienes razón, Ellen. Pero tengo miedo de perderlo todo por no actuar ahora. La presión de Gabriel aumentaba, como una serpiente acechando. Tienes que elegir, Alex. Este mundo no espera a nadie. Sus palabras cargaban un eco de advertencia que reverberaba a través de mí. ¿Y si me elige a mí, Gabriel? Si me elige a mí. ¿Por qué no confías en su elección?, interrumpí, sintiéndome empoderada. La franqueza de cada palabra me llenaba de valor. ¿Es este el camino que eliges? ¿Quieres ser un hombre sin alma, una mera figura en un juego financiero? ¿Sabes lo que significa esto para mí? No es solo una elección fácil. ¿Por qué no puedes entenderlo? Alex me respondió, su frustración cristalizada en cada sílaba. Pero en ese momento, dejé de ser el eco de sus miedos. Porque hay más en juego que solo dinero, Alex. Está nuestro amor. Está todo lo que hemos construido, cada sueño compartido, cada sacrificio. No puedes perderte a ti mismo en esta búsqueda de éxito. Cerré los ojos, deseando que pudiera ver a través de la niebla que lo envolvía, además de la ambición que lo devoraba. Te quiero a ti, no a la versión que podría ser. No estoy dispuesta a perder lo que hemos creado por el destello de un futuro incierto. Gabriel se quedó a un lado, atónito ante nuestro despliegue emocional. Pero Alex permanecía en silencio. La lucha interna se intensificaba, su mente atrapada en la tormenta y, en ese instante, su mirada se posó en mí. ¿Te acuerdas de aquel día en que soñamos juntos bajo las estrellas? Hablamos de lo que sería la vida, susurró, y con sus palabras, el peso del mundo pareció aligerarse. Esa noche, dijiste que la felicidad no se trataba de lo material, sino de quien tenías a tu lado. Sí, y yo quiero a mi lado al verdadero Alex, no a alguien que se sumerge en el oscuro eco de una ambición sin fin. Allí, entre la lucha y el amor, el tiempo pareció detenerse. La ansiedad que nos envolvía se desvaneció lentamente, como un manto que se levantaba. La esperanza de volver a lo que éramos antes se encendió, iluminando la habitación en contra de todas las expectativas. Me estoy perdiendo, Ellen. Esto es difícil, su voz tembló, desgarrada por la vulnerabilidad. Pero sé que debo decidir. Quiero encontrarme a mí mismo. Fue entonces cuando la decisión se hizo clara.
Entonces elige. Esta vez, mi voz sonó incluso más sincera. Elige tú, elige a nosotros. Elige el amor. Los ojos de Alex se llenaron de lágrimas, y en ese instante, vi cómo la ambición oscura se desvanecía. Elijo amarte. No me voy a perseguir alguna sombra. Te elijo a ti, porque no puedo vivir una vida sin conexión. Las palabras de Alex llenaron la habitación, y mientras me estrechaba entre sus brazos, el mundo exterior se desvanecía. Todo se volvió un resplandor de luz, y la lucha de ese momento se transformó en un nuevo amanecer. Gabriel, comprendiendo que habíamos tomado una decisión que iba más allá de lo económico, dio un paso atrás, sin palabras. ¿Nos vamos de aquí, Ellen?, preguntó Alex, sus ojos brillando. Sí, vamos a donde nos lleve el amor. Y mientras cruzábamos la puerta, sabíamos que la elección no solo definía nuestro destino, sino que reafirmaba la esencia de lo que éramos, dos almas dispuestas a enfrentar juntos el futuro. Sin importar cuán difícil pareciera, en ese último momento, cuando la puerta se cerró tras nosotros, una sensación de paz se apoderó de mí. Porque al final, no era solo una elección sino un acto de amor que me permitiría recordar siempre que, aunque el mundo pueda brillar con luces y promesas, lo que realmente importa es la conexión verdadera que tenemos unos con otros. Y en mi corazón resonó esa verdad: el amor jamás se elige, se crea y se vive.